este video número 395 del curso de Java. Vale, ahora nos concentraremos en manipular entidades de tipo empleado. Cuando se crea un empleado es necesario asignarle un rol. Los roles existentes son básicamente tres: administrador, cajero, receptor. Necesitamos aplicar un enfoque de edición de tipo CRUD: crear, leer, actualizar, eliminar, similar al que hemos aplicado para cliente y dirección. Hasta este momento tenemos básicamente un formulario de creación de empleados, pero no podemos realizar el resto de operaciones. Solamente está el de creación, que es básicamente solicitar los datos del empleado y el usuario. Cada vez que creamos un empleado es necesario crear un usuario. Listo. Cada uno de ellos tiene sus respectivos datos. Quiero resaltar algo muy importante que tiene que ver, a ver, voy a escribir aquí. Tenemos las cuatro operaciones esenciales de manipulación de datos: crear, leer, que es lo mismo que read, actualizar, update y eliminar, delete. El formulario que existe para manipular entidades de tipo usuario, básicamente de tipo usuario y empleado, es este. Voy a lanzar la aplicación aquí directamente desde IntelliJ IDEA. Esta es la aplicación. Desde archivo podemos crear un nuevo empleado. Es solamente la operación create, crear. Necesitamos manipular los datos de un objeto de ese tipo. Entonces, esto lo podemos cerrar y tendremos básicamente un formulario completo para las cuatro operaciones. Para las cuatro operaciones. Para empezar a realizar esa tarea, utilizaremos Eclipse IDE. A ver, yo creo que podríamos cerrar todas estas pestañas. ¿Qué pasó aquí? Y en la carpeta vistas, crearemos un nuevo objeto JInternalFrame que está en Window Builder, Swing Designer. Entonces seleccionamos JInternalFrame e indicamos un nombre: empleado usuario frame. Esta clase hereda de JInternalFrame, que es básicamente una ventana que puede quedar anidada dentro de otra. Permitir ese esquema MDI, Multiple Document Interface. Presionamos sobre el botón Finish. Nos podemos deshacer de esto. Listo. Y hacer un commit. Un commit que indique que estamos empezando a crear esta interfaz. Internal JInternalFrame para manipular datos de empleados y usuarios. Listo, hacemos un commit. Ahí está. Podemos ir a la vista diseño. La interfaz, el formulario que compone el CRUD de empleado y usuario, es un poco más extenso porque debemos capturar nombres, apellidos, sueldo, el tipo de rol
el correo, la clave repetida 2 veces y también ya con esos datos serían suficientes. A ver, serían 2, 3, 5, 6, 7, 8. O sea, es una interfaz más extensa. Aplicaremos el mismo enfoque anterior. Tenemos este objeto JInternalFrame. Coloquémosle un título que diga aquí empleados. ¿Listo? Empleados. No se puede maximizar. ¿Qué pasó con esa ventana? No es maximizable. No es maximizable. No se puede redimensionar, pero sí se puede cerrar. Listo. ¿Cuál será el tipo de layout para el lienzo del formulario? Será de tipo border layout, el que hemos utilizado en las otras ventanas de tipo JInternalFrame. Entonces, en la parte superior tendremos el formulario de captura de datos. En la parte intermedia, los botones para crear un nuevo empleado, crear, guardar los datos en la base de datos. Ese sería otro botón, un botón de buscar, un botón de editar y un botón de eliminar. Listo. Entonces, el primer JPanel va a ir en la parte superior, en el norte. A ese panel inmediatamente le podemos colocar un nombre. Indiquemos aquí datos, panel datos. ¿Qué pasó? Se desapareció la ventana de Eclipse. Especificaremos un tipo de borde, un borde de tipo title border. Indiquemos datos como título. Ahí aparece. El siguiente paso es básicamente establecer el layout de tipo formulario JGoodies Form Layout para ese objeto JPanel. Entonces, necesitamos capturar todos esos datos: nombres, apellidos, sueldo, tipo de rol, correo y clave. Voy a mover esto para otro lado. Y aquí empezamos a construir la interfaz. Entonces, voy a minimizar esto. El primer label lo vamos a llamar LBL. ¿Qué pasó? LBL. Aquí LBL nombres. Ya está. Y ahí enfrente descargamos un campo de texto. Sería ese. Le colocamos enseguida el nombre. TXT nombres. Repetimos lo mismo para apellidos. Ok. LBL apellidos. Aquí sería apellidos, 2 puntos. En el anterior me faltó indicarle, a ver, nombres, 2 puntos. Ok. Un campo de texto. Sigue el sueldo. Ok. Un label que diga sueldo. A veces no es muy intuitiva la interfaz. LBL sueldo. El siguiente campo es para capturar el tipo de rol. Entonces ahí va. Indiquemos rol, 2 puntos. Y dado que es un conjunto de opciones exclusivas, utilizamos ahí un JCombo Box.
creo que me he equivocado. Falta un campo de texto para el sueldo. Listo. Ahí está. Este sería TXT sueldo. El anterior es TXT apellidos. TXT apellidos. Sigue el rol. Ok. El correo. Otro label. Esto es repetitivo, pero básicamente así se crean estas interfaces. Sería interesante un proyecto que dada la especificación de los campos, generara los formularios. Eso sería bastante interesante. LBL, correo, listo. El texto, correo. Ahí indicamos un campo de tipo JTextField. Nos falta el campo para la clave. Entonces, por eso decía que era algo extenso el desarrollo de este formulario. Ese label no quedó en el lugar apropiado. Quitemos esto. Listo. El label debe quedar ahí, dentro del objeto de tipo formulario. LBL, clave o password, también se podría llamar. Clave. Listo. Y ahí utilizamos un campo de tipo JPasswordField, que sería ese. Llamémoslo, a ver qué pasó. Se fue hasta allá. Lo podríamos llamar PWD, password, clave, y clave repetir para la siguiente etiqueta. Clave repetir. Coloquemos aquí clave, entre paréntesis, repetir. Y ahí enfrente colocamos otro objeto de tipo JPasswordField. Ok. Llamémoslo PWD, clave repetir. Repetir. Este label le falta un nombre de variable, LBL, clave repetir. En un campo de texto falta ser nombrado el de correo, TXT correo. Este combo box tampoco tiene nombre, CBX rol. Listo. Ahí está. Listo. Voy a ocultar este panel de explorador para centrarnos únicamente en esta parte. ¿Qué más necesitaríamos? Sí, ahí estaría la primera parte. Creo que, bueno, casi todo tiene nombre. LBL rol. ¿Qué elemento nos falta asignarle un nombre? Creo que a ninguno, creo que ahí ya está bien. En el siguiente video nos enfocaremos, antes efectuemos un commit que diga formulario para los datos de un empleado. En el siguiente video básicamente dejaremos los botones que nos permiten crear, manipular los empleados. También básicamente ahí iría todas las operaciones del CRUD. Crear, leer, actualizar, eliminar. Hasta la próxima.